Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su espacio Milagros desde la Z. Hoy es miércoles, el ombligo de la semana, miércoles 24 de octubre del año 2018. Son las 7:02 de la noche. Yo soy Julio Cordero y muy pronto estará con nosotros doña Milagros Ortiz Bosch. Pues empezamos nuestro programa con una noticia buena, que el precio del barril de petróleo sigue bajando y hoy cerró a $66,45 por barril. Este es el petróleo, el intermedio de Texas, el ligero de Texas, que es el que se usa de referencia por estos pedazos de Latinoamérica, mientras que el Brent, que es el que se usa en Europa, también ha bajado mucho últimamente y cerró a 75,87 el barril. Otra cosa que bajó mucho fue el Dow Jones, que bajó hasta 24.583,42. Esto es 608 puntos en relación con el día de ayer. Y los analistas del New York Times reportan que esta reducción, esta drástica reducción se debe a que probablemente está en el tapete la subida de los intereses, la incertidumbre que puede causar el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y los analistas tienen miedo de que se termine el bull market, es decir, el mercado de compra, ¿no? El que se expande, que tiene más o menos 10 años, a partir de la crisis del 2008, empezó cuando llegó a su tope más bajo y empezó a subir, y que se trata de una estampida. Para que tengamos un ejemplo, las acciones de Netflix, que había venido subiendo consistentemente, bajó casi un 9% en un solo día, lo cual es significativo. Así que estamos en un mundo, en una economía muy volátil, que no es bueno para la estabilidad y que puede seguir causando problemas. Hay que seguir diciendo que faltan exactamente 13 días para las elecciones norteamericanas. Hay nuevas encuestas, pero de acuerdo al portal Real Clear Politics, se mantiene en el Senado igual: 50 para los republicanos, 50 senadores, 44 para los demócratas y 6 para y 6 que están indecisos, muy cerrados para irse de un lado o de otro, aunque de esos 6 hay unos cuantos que los van a ganar los republicanos. Es decir, que de acuerdo a estas encuestas, a estos análisis, los republicanos van a mantener el control del Senado. Donde la cosa podría cambiar es en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen 205 en contra de 199 y hay 31 indecisos. Vamos a ver qué va a pasar. Faltan apenas 13 días. Igual que en Brasil, donde hay elecciones este domingo, salieron nuevas encuestas y el candidato de la izquierda, Haddad, empieza a cortar distancia. Aún está muy lejos, todavía está muy lejos. Y si las encuestas no se equivocan, pero uno sabe que se equivocan porque se equivocaron en la primera vuelta, uno diría que Bolsonaro tiene el triunfo en un bolsillo. Hay que esperar el domingo, hay que ver cuál es la situación allá. Pero yo sigo diciendo que a mí me llama mucho la atención que en el mundo entero se están equivocando las encuestas, menos en la República Dominicana, donde aciertan con una facilidad asombrosa. En el plano local hay un montón de informaciones. El Ministerio de
¿cómo se llama? Lo que antes era Secretaría, el Ministerio de Técnico de la Presidencia, excluyó a 121 organizaciones del presupuesto. Es decir, son organizaciones que recibían del presupuesto algún tipo de asignación. Sin embargo, llama mucho la atención que ese mismo ministerio acaba de decir que la ONG que dirige la diputada Lucía Medina, hermana del presidente Danilo Medina, que no son 6 millones los que recibe, sino que son solamente 2. Yo creo que se le debería, esa señora, por ser hermana del presidente, debería rendir cuentas, debería de decir con claridad en qué se gastan esos 2 millones de pesos. Y a mí me parece algo inadecuado. El periódico dice, la publicación diseña, la información del ministerio dice que a Medina no se le aprobó una partida de 6 millones como salió en la noticia. Ella contaba con 4, eran 4. Y el Centro Nacional para el 2019 aprobó 2. Vamos a recordar que ese presupuesto del 2019 disminuyó en 3,000 millones de pesos lo que le asignaba a salud pública. Esos 3,000 millones de pesos, miren en qué que se gastan. Eso es lo que uno no entiende. Uno no entiende eso. Bueno. Por otra parte, el Partido Revolucionario Moderno, ya lo había comentado doña Milagro, pero está en la prensa de hoy, yo lo quiero volver a recalcar, ratificó hoy por decisión unánime que tendrá sus primarias cerradas y que se va a utilizar el padrón del PRM. Un padrón que funcionó en la pasada convención, aunque no la convención tuvo muchos fallos, pero no fue por el padrón. El padrón está ahí y lo puede revisar todo el que quiera. Y además se está en un proceso de captación de nuevos militantes. Entonces el PRM ya decidió que va a primarias con su padrón, mientras que la Junta Central Electoral extendió el plazo que le dio a los demás partidos o a todos los partidos para que decidan cómo van a hacer sus elecciones primarias, si con padrón abierto o con padrón cerrado, como indica la nueva ley de partidos políticos que le da esa facultad a los partidos. No me gusta que se extienda tanto el plazo, porque eso ayuda a crear confusión, pero oficialmente la Junta Central Electoral extendió el plazo hasta el próximo 6 de diciembre. También el gobernador del Banco Central dice que la depreciación del peso del 3.5% no es importante. Él dice que eso no es nada y dice el gobernador del Banco Central que fue decisión del propio gobernador que empujó hasta la tasa del 50/1 para que se ajustara a los requerimientos, porque si no se nos van a ir los capitales para afuera. Yo creo que los capitales se quedan aquí cuando la economía está aceptable, está buena. Cuando la economía está buena, está en movimiento, nadie se lleva su dinero y se paga los intereses que corresponden. Cuando no hay duda por la deuda externa, del aquecimiento, endeudamiento, no hay que bajar la divisa, bajar el peso dominicano para que nadie se vaya. Julio, debo decirte. Este tipo de declaraciones. Debo decirte algo Dígame, que tengo que decirte una vez. Yo estuve esperando 9 minutos ahí en la puerta. Porque el invitado de Eddie y de Yulisa, del Bolsonaro del gobierno de la tarde, el señor Bolsonaro que estaba aquí, tenía eso lleno de guardaespaldas y de carros que impedían la entrada a esta emisora. Yo estaba aquí desde el momento en que se cerró el programa del gobierno de los compañeros del gobierno de la tarde. Pero yo no había visto un recuerdo del pasado en cuanto a personajes
en cuanto a guardaespaldas, en cuanto a movilización para cuidar un rey como el que acabo de ver hoy. Cuando yo estaba entrando a cabina, yo pensé que de verdad se trataba del presidente Medina. ¿Tú De verdad. creías que era el En presidente? serio, yo pensé, pero el presidente Medina. No, es más humilde el presidente Medina todavía. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hacer una pausa. Pero pide excusa porque no pude. Así nos va a pasar con todos nosotros los dominicanos. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Usted tiene que ir por la manito. Ya estamos de regreso con nuestros oyentes, doña Milagro. Sí. Le doy la bienvenida. Bueno, Ahora, formalmente, oye, pero Julio, pero aquella era una cosa bueno, lo mismo le pasó a al nuestro director, control master. al máster que no lo dejaba usar ni bienvenido lo diga que hace eso. Prohibido jamás. usar, aguantar el ascensor porque está aquí un personaje. Entonces tú pero ya creías no hablamos de eso. que era Danilo Medina que estaba aquí. Yo pensé, porque De la- además todo muy de la cantidad de uniformado, gente. de la cantidad de guardias, de De guardia no, de guardia. guardaespaldas, misma cosa todo. Bueno, doña Milagros, hay muchas cosas que comentar. El Banco Central, a mí, por eso que yo digo que el Banco Central es un comité de base del PLD. Doña, ¿cómo el gobernador del Banco Central me dice a mí que él fue que empujó el peso al 50 cuando hay un deterioro? Un deterioro que los dice cada jueves, José Rijo lo explica. Es que tenemos que buscar pagar en dólares 100 y pico mil de millones de pesos Pero en intereses. si fue su intención, él debe reconocer que esa intención es la que hizo que al mismo tiempo se esté denunciando el aumento de la canasta de familiares en un 30% los precios. Y después, no, pero hubo Yo un le voy a programa decir, doña, explicativo de esa declaración de Apolinar Veloz. Veloz, en la que vuelve a aparecer otra cosa que me interesa mucho, y es que cómo se usa el crecimiento del Producto Interno Bruto para hacer referencia porcentajes relativos al Producto Interno Bruto, entonces todo sale disminuido, porque como suben el Producto Interno Bruto, entonces la relación de la deuda, de la pobreza, todo va cambiando, porque lo comparan con una máquina que sube y sube el Producto Interno Bruto. Porque si quisiera con tanta eficiencia, se sintiera más empleo, se sintiera mejor capacidad de ejecución presupuestaria, menos necesidad de préstamos, menos necesidad de bonos soberanos y no soberanos. Entonces hay cosas que de verdad fueron hoy dichas con mucha amplitud. Bueno, para que tengamos Veloz. una idea, Sí. en el momento en que el presidente Medina asumió las riendas del Estado, como Sí. dice un cliché, el dólar estaba al 39.11. Es decir, el dólar se ha devaluado en 6 años 11 pesos. 11 Pero pesos ¿cuánto por es, cada dólar. cuánto es en relación de esa cantidad? ¿Es más de un 25%? Bueno, no me gusta, yo no tuve la profesora Si el Sabater 40. y no me gusta. Si era 39. Sí, vamos hay un a poner ejercicio, uno lo hace. 40. Y estamos a O sea, 50. ¿qué es 11 de 50? 11 de Un 50. poquito menos del 25%. No, 11 de... Hay que del 39, es lo que ha subido. No, doña, 39 a 50 son 11. O sea, se ha devaluado 11. Entonces, 11 de 50. Sí. Bueno, si alguien Tomaron tiene de una referencia calculadora, el gobernador, bueno, un cargo muy hermoso. Debe ser el príncipe. Bueno, el gobernador está diciendo, se refirió también. a los precios de cómo estaba cuando se fue Hipólito Mejía del poder. Y cuando Hipólito se fue, ya había bajado de 40 el cambio de la divisa. Pero el mismo gobernador dice que la economía de República Dominicana creció 6.9% en 9 meses. 6.9. Un punto por mes para el porcentaje. Pero lo que uno se pregunta, una economía que crece, Estados Unidos está creciendo alrededor de un 4%.
y usted ve todos los meses. Y tiene el 4% Espérese, de doña, desocupación. todos los meses usted ve, le dice la tasa de desempleo, que está en su nivel más bajo, por debajo del 4% en los últimos 60 años. El Banco Central dice, Julio, que se están creando 100.000 empleos por año. No es suficiente, porque el crecimiento poblacional, la cantidad de dominicanos que llegan cada año al mercado de trabajo, son más de 100.000, 105.000, 110.000. Sí. Entonces, eso no está bajando el desempleo. Bueno. Eso es cubriendo la deficiencia. Yo no creo. Una economía que crece 6.9% es capaz de producir empleos suficientes como para que la tasa de desempleo, aún la que calcula el Banco Central, que ya sabemos que tuvo diferencias en la metodología, que nos lo explicó Miguel Seara Jato, aún así, 6.9%. Otra explicación es que calcularon mal el alcanzar, mejorar en el término de la competitividad. También lo acaban de explicar, mire, que fue un mal cálculo. Mientras el gobernador del Banco Central dice eso, el índice mensual de actividad manufacturera de la Asociación de Industria de la República Dominicana bajó de 61.5 en agosto a 52.7 en septiembre, lo cual se atribuye fundamentalmente a la baja en las ventas y en la producción. Entonces, los datos ahora, hay tanta gente sacando datos y tanta gente seria y consistente que hay que tener mucho cuidado. Pero si el mismo Banco Central dice que el petróleo que compramos aquí sale a 42, el Estado dice que da 94. ¿Tú no, me puedes explicar? El precio de paridad. El precio de paridad. Entonces, bueno, hay otra noticia que yo sencillamente, bueno, quisiera tener mayor información para poder emitir un juicio quizá más contundente, pero dice, República Dominicana mantiene el interés en comprarle a Venezuela acciones en Refidonza. ¿En qué? En la refinería. Sin embargo, dice la información que el gobierno venezolano no da señales de querer vender, y la misma información dice que en el 2017 Refidonza logró beneficio por 98 millones de dólares. Sería interesante que se le explicara dónde ojalá me llamara alguien de la refinería y me dijera, miren, en la página web, en el portal tal, en la página tal, ahí está la explicación de cómo se llegó a esos 98 millones de dólares. Yo no lo estoy poniendo en duda. No, al pagar, fíjate bien que yo siempre he creído que el gobierno dominicano le hizo una asistencia muy importante al gobierno venezolano en un momento en que se decía que no iba a poder pagar unos bonos o una deuda por la refinería, por PDVSA. Y de repente la República Dominicana salió pagando la deuda de Petrocaribe. Toda deuda que se paga con anticipación casi siempre reduce el monto a pagar o baja intereses. Y esa fue la operación que hizo el pueblo dominicano. Muchas veces he comentado que si se iban a meter en el lío de Punta Catalina, debieron haber usado ese dinero para financiar a Punta Catalina y los dominicanos hubiéramos sido más felices. Porque al fin y al cabo no teníamos una deuda que nos agotara, no nos estaban cobrando, ni Venezuela está cobrando los problemas de lo de Petrocaribe. Entonces, esa siempre es parte de la mala planificación. La información de la compra del interés por parte del Estado Dominicano de comprar las acciones que tiene Venezuela, lo dijo, lo declaró el señor Felucho Jiménez, que es el presidente, administrador, no sé. Y es lógico que sí, tienen negocio con China. En un almuerzo de los grupos de los Corripio. Del Caribe. Sí. Él dijo, siempre hemos dicho que el Estado Dominicano no vende su 51%, que tienen Refidonza y que además ejercería la cláusula de ser el primero en recibir la opción de compra de parte de nuestros socios. Yo quiero decir, dice Felucho Jiménez, que República Dominicana, por nuestra vía,
le ha planteado por lo menos un par de veces al gobierno de Venezuela el deseo que tenemos nosotros de comprarle sus acciones. No están en eso. Mira, y si la compraran y en una negociación con China o con cualquier otra compañía, la transformaran. Porque a pesar de que le han hecho unos arreglos últimamente a Repidonza, es solamente el 30% de lo que recibimos. Si tuvieran una mayor capacidad, sería un negocio mucho más fuerte, ¿verdad? Y estuviera más beneficiado el país pensando en que tenemos que pagar la deuda, ayudarnos con los intereses. Y ahora que van para China, a lo mejor igual como vinieron de Punta Catalina de Brasil, a lo mejor vienen con Punta Catalina y Repidonza desde China. Doña, otra noticia que me llama la atención. El senador Amable Aristi dice que Higüey se tirará a las calles a protestar en contra de los apagones. Eso dice Amable Aristi. Parece que los apagones, parece que los que manejan los apagones alumbrones financieros están dándole importancia al Gran Santo Domingo, porque por ejemplo los apagones en la zona colonial, los apagones en la zona colonial que eran constantes y sonantes y prolongados los martes y los jueves, últimamente se han disminuido. Para alegría de los pequeños comercios que hay alrededor, como los sastres, los salones, las peluquerías, los colmados que necesitan de electricidad. Doña, vamos a hacer una pausa, la segunda pausa, y regresamos en breve. Se ha pedido disculpas el empresario Risset, que es el presidente de Mejía Alcalá, sobre un comentario que hizo sobre que los problemas de la familia dominicana se deben al trabajo de la mujer. Hubo un enfoque también de Inés Aispun sobre el por qué la mujer trabaja. Todos los matices por los cuales la mujer trabaja han sido explicados realmente sin dejar un detalle por doña Inés Aispun. Por cierto, que no pude abrazar el día que recibió el premio Corripio como la mejor periodista, como la periodista reconocida por la Fundación Corripio. Yo quiero decirte que, sin embargo, hay algo que sí es importante. Y nosotros en educación vimos ese problema y quisimos buscarle salida. Intentamos ponerle salida. En el año, el acuerdo del libre comercio, la política Reagan para el Caribe, que fue el bajar los impuestos de ingresos aduanales a los Estados Unidos, la sincerización de la moneda que produjo Salvador Roble Blanco, produjo el acuerdo con el Fondo Monetario doloroso, pero produjo aspectos positivos, que fue que se desarrollaran la zona franca y ahí también el turismo. Y 200.000 mujeres, 250.000, que tenían la necesidad de, por las razones, cualquiera de las razones a que se refiere Inés Aispun en su tema de hoy, no tuvo una política del Estado para ayudar a cuidar los niños que se quedaban solos. Nosotros, Julio va a recordar que con la ayuda de Ángel Hernández intentamos implementar un sistema no formal de educación inicial, que eran las casas infantiles comunitarias. Llegamos a tener como cerca de 3.000 de esas casas. Eran, no sé si llegamos a 3.000, creo que me equivoqué en el número. No tuvimos recursos para tanto. Pero era una casa, nos facilitaban una sala, una terraza, la arreglábamos, la reparábamos, le poníamos los instrumentos de educación de los niños y formamos miles de estudiantes allí en San Cristóbal para becarles sus estudios en la escuela, al mismo tiempo que ellos servían de maestros en esas casas infantiles comunitarias que serían cuidadas por
por la abuelita, con una especie de ayuda económica. Porque la familia dominicana no hizo una política adecuada para resolver el problema de la ausencia de las madres, porque iban a trabajar por todas las razones que explica hoy detenidamente en un artículo brillante Inés Aifún. Iban a salir a trabajar obligadas por la miseria, por solidaridad, por deseo de trabajar, por preparación, por progreso, por los hijos de las madres solteras. Por Entonces, necesidad. y por necesidad, para completar el pobre salario de los hombres. Este es un país de bajo salario, donde lo que tú decías de la Asociación de Industria, del estudio que ha hecho sobre el bajo consumo, se debe al bajo salario. Y si aumenta la comida, más baja el consumo. Entonces, Julio, hizo bien el señor Risset en dar una explicación, porque las mujeres necesitamos ser reconocidas, sobre todo industrias que dependen tanto de la vida de los niños que producimos las mujeres, muchas veces por amor y otros por inexperiencia. Doña Milagro, estaba consultando el periódico digital Z101digital.com y me encuentro con una información. Está bueno ese periódico. Muy bueno, que usted se refirió al principio del economista Apolinar Veloz. Apolinar Veloz. Que si bien es cierto que fue vicegobernador en una administración, en la administración del presidente Mejía, no es menos cierto que sigue manteniendo intacto su etiqueta de técnico. Sí. Y que durante muchos años ha servido al Banco Mundial en el mundo. Exacto. En África fundamentalmente. Él dice que el Banco Central de la República Dominicana, primero empieza diciendo que el Banco Central ha fracasado en eficiencia y estabilidad cambiaria. Y dice que el Banco Central era lo que se veía. Debe, exactamente, en la actualidad, 11.352 millones de dólares. Multiplique eso por 50 y la cifra asusta. 11.352 millones de dólares debe el Banco Central. La deuda casi fiscal. Que han sido utilizados justamente para garantizar la tasa. La estabilidad. O sea, que esto ha tenido un costo. Y aún gastando 11.352, estamos en un 50. Él dice está en un 50 el cambio, el valor del peso por un en relación con el dólar. Dice Apolinar, aún utilizando esa enorme cantidad de dinero que equivale al 50% de la deuda externa dominicana, la volatilidad, es decir, la variabilidad que ha tenido el tipo de cambio, ha excedido prácticamente el 60% entre lo que va del año 2005 hasta el 2018. Es decir, ahí está. Eso que dice el gobernador del Banco Central, fui yo que lo empujé al 50. Usted lo empujó al 50, pero usted tiene una deuda de 11.352 millones de dólares. Para mantenerlo por debajo del 50. Para mantenerlo estable, y no ha sido estable porque mantiene un crecimiento. El crecimiento sí ha sido estable. O sea, la devaluación sí ha sido estable. Sí, ha sido al paso. Estable. Estable. Constante, permanente. Constante. Exactamente. Poco a poco, pero ahí está. Veloz habló como miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien personalmente yo... Le tenemos no solamente a Apolinar, sino al observatorio. Ah, sí. Y a Apolinar también. Pública. Sí, a Apolinar también. Pero fíjese cómo ese observatorio se nutre de técnicos. Usted lo puede acusar de lo que quiera al observatorio, pero no lo puede ponerle color político. Ponerle color político. Y es una pena que el Estado Dominicano... Y eso no quiero decir que técnicos que tengan una vinculación política no sean inteligentes ni capaces. Exacto. Ser político no es un delito. Yo nunca he visto a Apolinar Veloz en ninguna de las reuniones de los partidos a los que son dos que yo he pertenecido. En una me votaron y en otra
ni en otro estoy. Hablo del PRD y el PRM. Nunca lo vi, o sea, nunca lo vi. Nunca, yo creo que no, él es un técnico. Él es un técnico. Además, muy fácil. Si eso es mentira, que lo desmienta el gobernador del Banco Central. Ahí Pero está la yo te cifra. dije que me impresionó. Yo hablé contigo esta mañana y te dije que me impresionó la intervención serena, metódica y explicada de Apolinar Veloso. Y te dije, vamos a ver si la otra semana traemos a Apolinar a conversar con nosotros. Efectivamente. Usted me dijo eso. Tú me Bueno, dijiste otra cosa. Tú me dijiste que hay que caerle atrás a Félix a Calvo. Félix Calvo, que escribió un libro. Oí una entrevista que le hizo doña Carmen Inver en la hermana emisora que pertenece al mismo Fidelity. grupo, Fidelity, sí. Félix Calvo, que también es otro técnico y que también trabajó en la administración del presidente Mejía, pero que tampoco yo he visto en ninguna de las reuniones de los partidos a los que yo pertenecí, escribió un libro sobre la crisis bancaria del año 2003. Y a mí me parece interesante que se desmenuce, se estudie y se diga claramente qué pasó en el 2003, que de acuerdo al Banco Mundial hizo que 1 millón de dominicanos cayeran por debajo de la línea de pobreza. Entonces, Pero quiero recordarte, porque siempre lo recuerdo, que antes de tomar la medida que tuvo que tomar el gobierno de entonces y que han producido la presunta estabilidad que tenemos desde hace unos años, Aristóbulo de Juan había informado al presidente Fernández de la situación que existía. ¿Y qué pasa? Era más importante seguir en esa ola que tomar las medidas que eran antipáticas, pero que con responsabilidad había que tomarlas. precisamente, doña, en la entrevista que yo oí, don Félix habla extensamente sobre ese informe de Aristóbulo de Juan y además él cuenta, por eso es que yo digo lo interesante que lo traigamos aquí, como cuando las nuevas autoridades asumieron, no encontraron el informe y tuvieron que ir a buscarlo en España o al Banco Mundial. Al Banco Mundial y le dijeron, pero mire, sí, pero está ahí, mire los recibidos, bueno, pero no está, se lo llevaron. Es decir, había una complicidad de esa administración en tapar eso. Y fue una pena Era un que estilo. no se le hiciera. Y lo hacía a todo el mundo. Recuérdate que la Barrigol no iba a poder pagarle, solamente le iba a pagar el impuesto por el oro al gobierno de este señor, de Danilo Medina, después que se fuera del poder. Exacto, doña, vamos a hacer nuestra tercera y última pausa. Y en breve regresamos con ustedes. Ya estamos de vuelta con ustedes y hay dos noticias internacionales que yo quiero comentar. Primero, la cadena inglesa Sky News reveló que los restos del periodista árabe Khashoggi fueron encontrados por los servicios de seguridad turcos en la residencia del cónsul. Está circulando. Que había salido ese día, se había salido ese día. Él se fue el mismo día que lo revisaron. Pero las fotos están circulando y son absolutamente monstruosas. horrendas. Realmente, el cadáver del periodista Khashoggi fue descuartizado. Le arrancaron la piel de la cara. Es una cosa totalmente salvaje. Un hombre que así. El mundo no puede tolerar. Que gobierne un hombre así. Que gobierne. Es en pedacitos. Y está la foto, las fotos son perturbadoras. Eso no se debe permitir. Lo otro que yo quería comentar brevemente es que hoy sí hubo pánico en Wall Street, de milagro, cuando le enviaron bombas caseras al presidente Obama, a los Clinton y a CNN. Esas bombas que enviaron por correo fueron detectadas a tiempo, no pasó nada, pero CNN desalojó las oficinas y obviamente usted se imagina una ciudad como Nueva York que está
traumatizada por lo 11 de septiembre, pues esto es contribuye esto a mantener vivo ese trauma, y quién está detrás de eso no se sabe todavía. Pero ¿quién agita esas pasiones? ¿Quién mantiene ese enfrentamiento? Oye, Julio, la gente no sabe lo que es mantener enfrentamiento. ¿Tú te recuerdas a este muchacho publicista que estuvo aquí con nosotros, Irving Vargas. Irving Vargas, que nos hablaba del peligro de la división total que había en las sociedades. Esos límites de sí y no. Y el señor Trump yo recuerdo a un amigo mío que una vez me explicó que hay sectores políticos que lo único que le interesa es mantener su sector que lo apoya. En este caso quiero usar a Trump, agitado, permanentemente motivado, radicalizado, para radicalizar la otra parte del mundo, de la otra parte de su ciudad o de su país. Y de verdad, esto ya, como el mundo está globalizado, no es solamente un país. Ya es Rusia, ya es metiéndose en las elecciones de los países, ya es Rusia y China se volvieron a entender. Estamos volviendo a las épocas más increíbles de lo que es las situaciones de enfrentamiento mundial. Pero no sé quién fue, pero fueron tres símbolos. Obama es un símbolo, la señora Clinton es un símbolo de una posición política, y CNN también representa el ataque permanente a los periodistas. Un presidente que despotrica, por decirlo de alguna manera, tiene que crear este tipo de cosas, sobre todo en una sociedad en la que es fácil comprar armas, una sociedad en la que todo el mundo quiere ser famoso, aunque sea por 15 minutos, como dijo Andy Warhol. Y ese es el problema, cuando no se gobierna con serenidad. No. Es terrible. A pesar de que hay que admitir, mantiene una tasa de popularidad más alta que la de Obama. Porque lo que él representa, él está haciendo, el problema es que no me cumple, yo voy a cumplir. Y eso que él ha interpretado, ese núcleo humano que él quiere interpretar, lo ha interpretado. Ayer mismo lo hablaba Milú con nosotros, que había cumplido la propuesta que él había, la promesa de campaña. Entonces, pero promesa de campaña desde las posiciones más radicales, más atrasadas de un país. Porque el desarrollo social no se produce al mismo tiempo. País al mismo tiempo tiene grandes científicos como analfabetos. Entonces, cuando tú escoges ese público que está que carga frustraciones y que lo que está demandando es cambios radicales para avanzar, no es un proceso de desarrollo igualitario. No es un plan como los que pueden hacer otros países para que vayan cambiando las cosas. No es como, por ejemplo, lo que fue las cuotas para que los negros entraran cada vez más y más en los medios de comunicación. Son proyectos de radicalización que se mantienen una fuerza y hacen crear una fuerza, pero desde los ángulos más negativos. Más radicalizado. Mira, Julio, doña Nelcy Marmolejo habló de que los 870 millones que no se han entregado a los 870 millones de pesos que no se han entregado a los herederos de pensionados muertos. Ella dice que hay una cantidad de requisitos que impiden que se entreguen, el requisito que exigen las AFP. Aquí aparece otra vez la AFP. Bueno, ella dice que la AFP exige una serie de documentos que los beneficiarios de las pensiones por sobrevivencia deben presentar para que el dinero les sea integrado. Uno de los principales es llenar el formulario pedido por cada AFP para estos fines. Un extracto de acta de defunción legalizado. Carta de trabajo donde conste el tiempo y el horario de trabajo del afiliado. Óyeme, ya cuando tú entras a una afiliación, ya tú tienes que decir el tiempo de trabajo.
que tú tienes en eso. O sea, es para, vamos a seguir diciendo. Ella dice además que de estos requerimientos, algunas de las AFP piden como necesario entregar una copia de la cédula del fallecido. Sin embargo, un detalle común en la aseguradora es que los parientes presenten el acta de nacimiento legalizada del cónyuge de los hijos mayores de edad, el acta de matrimonio legalizada y en caso de unión de pareja, un acta notaria, un acta de notoriedad, que es como se llama. Bueno, yo no creo que son requisitos tan difíciles. Pero el problema es que lo más grande que ha pasado es que el director de de las pensiones dice que no está enterado de eso, que él no sabe de eso. 870.000 millones que son de la gente. Es muy bueno tener ese dinero en los bancos ganando intereses. Pero que no es que siga dando los intereses para los herederos. Pero recuérdate que hay una resolución que dice que después que se pasa de un beneficio, una parte es de la AFP que hay que posible que se gane el beneficio. Entonces van a recibir menos de lo que es menos. 880.000 millones. Yo creo que el director, a mí me encantan las cancelaciones, porque un director de una AFP que no sabe qué está pasando y qué es esa cantidad de dinero, un gobierno que no, igual como el presidente llama, porque hay vino una tormenta y un ciclón, esto es peor que un ciclón. ¿Cuántas familias están envueltas en estos 870.000 millones? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas? Aunque quieren, óyeme, 870.000 millones es lo que que no ha entregado a gente jubilada que falleció. 870. Mira, no. 800, mira abajo. 870 millones de pesos. Millones de pesos. Sí, pero no 870.000 millones. No, 870 millones de pesos. Es que yo estaba entusiasmada. Pero 800, sí, pero como quiere, mucho dinero. Es mucho dinero. Además, es dinero que para se gente ganó. que se ganó, gente trabajando. Exactamente. Porque ninguna gente con dinero es rica, sabe qué hacer cuando llega una liquidación de una muerte por fallecimiento. Entonces, esta es una cosa que igual como se llama la carrera porque viene un ciclón. Esto es peor que un ciclón batatero. Y no quieren disminuir la pobreza. Eso es dinero para la gente pobre. ¿Cuánta gente podría acabar su casita y poner un piso y un techo con este dinero? ¿Cuántos hijos no fueran a estudiar con este dinero? Doña, y una casita, por más modesta que sea, pero con su título. Es sujeto a crédito. Es sujeto a crédito. Efectivamente. Entonces, esto es otro de los escándalos. ¿Para qué quería el presidente de nosotros, porque es de todo dominicano, don Danilo Medina, el Congreso, mi Congreso, para el progreso, mi Congreso? Era para cambiar esas cosas, para tomar decisiones. Doña, yo pienso que el régimen regulatorio de las... Eso hay que revisarlo ya. Revisarlo. Eso se hizo. Hay que revisarlo. Y que ha habido varias resoluciones cambiando las proporciones. Y óyeme, Julio, otra cosa. Y el Estado tiene el deber eso es su función. de intervenir. Eso es su función. Mira, Julio, otra cosa. ¿Tú sabes cuántas mujeres, dice la Procuraduría General de la República, que como tú sabes, es muy eficiente, no escribió el error de la página 14, no se equivoca en nada, pero ellos dicen ahora, yo lo creo, que 272 mujeres fueron asesinadas en 3 años. Calcula 9 por 3 años, 90 por 3 años, está 270. Queda una mujer ahí sin 2 que no la va a partir como a Khashoggi. Pero la realidad es que es mucho. 90 mujeres asesinadas cada año. Somos 10 millones de habitantes. Ahora, en España son 40 millones y hay un escándalo por 42 este año. Y por lo que va del año, ya queda nada más noviembre y diciembre. No van a llegar ni a 45. Van a ser menos que van a ser mucho menos que nosotros en proporción. Y esas son cosas importantes que hay que referirlas aquí yo pienso de vez en cuando. Ese es
un tema que de verdad hay que profundizar. ¿Qué hace falta? ¿Educación? ¿Qué hace falta? Bueno, aquí hace falta que le contesten al el secretario general de la Alianza para el Progreso, al de la APD, Alianza por la Democracia. Está demandando que se explique lo de Mercasa. Los 500. Yo creo que ahí todavía no. Sí, había una ley que impedía traer dinero del extranjero. Si usted googlea Mercasa, le va a salir montones de informaciones y le va a salir una que Mercasa le pagó a Danilo Medina, al candidato Danilo Medina, $500,000. Eso le donó. Dice los medios españoles. Si no es verdad. Es un caso en España que está investigando en la justicia. Si y no aparece el nombre del presidente, qué pena. Si no es verdad, entonces el presidente que lo desmienta nos diga a todos los dominicanos por qué su nombre aparece en una investigación en España, para que uno se sienta orgulloso y uno se sienta tranquilo. Sobre esto, una amiga que queremos mucho, una mujer que respetamos mucho por sus condiciones intelectuales y su trabajo, María Ariste Capitán, dice lo siguiente: María Ariste, mi amiga María. Cuando a nivel internacional se habla de soborno, es difícil que los dominicanos estemos fuera. Qué pena. Qué pena, Marín. Qué pena. Qué tristeza, pero tienes toda la razón. Escrito ahí. Así. Así es la cosa. Bueno, hay tantas cosas que seguir comentando, Julio. El juego. Ya nos queda poco tiempo. Pero el juego fue. Usted está hablando de Boston y los Dodgers. Sí, fue un juego impresionante porque empataron varias veces, pero lo lindo es el papel de los dominicanos. Hay un dominicano en Boston. El que ganó el juego. Bueno, sí, lo ganó. Bueno, sigan en la Z, mantengan la Pero sintonía. también hay un Apellido Martínez que dio el último honrón, que fue el que hizo la gran ganancia, otro dominicano. Y sin contar que los Dodgers se está luciendo. Manny Machado. Doña, antes de irnos, porque ya se nos termina el programa, y de verdad mantengan la sintonía con la Z, que ahora viene Z Deportes, y van a recibir análisis muchísimo más profundos que lo que estamos comentando doña Milagro y yo. Pero yo sí quiero decir que la nueva encuesta en Brasil, Fernando Haddad viene subiendo, pero la diferencia es demasiado, 57-43. Al menos que no pongan las elecciones para el año que viene. No, o a menos que no se equivoquen, ya se equivocaron en la pasada. En la pasada era 30 y pico que le daban a Bolsonaro. Sí. Y sacó 16 puntos por encima de lo que le daban las encuestas. Entonces, 57-43. Fernando Haddad dice que eso es, ¿cómo se llama en sociología? Una tendencia. Sí. Que él viene subiendo y el otro viene bajando. Y también, algo interesante, por primera vez en las campañas electorales, esta encuestadora, no me acuerdo cómo es que se llama, no es Datafola, pero esta encuestadora indica que la tasa de rechazo de Bolsonaro en este momento superó a la de Fernando Haddad. Y eso es extraño. Bueno. Es extraño. Es decir, quiere decir que hay mucha gente que está cambiando, que rechaza a Bolsonaro, pero que va a votar por Bolsonaro a pesar de ese rechazo. Sí, eso tiene culpa la corrupción. La corrupción. Bueno, buenas Señores, noches. Buenas noches. Mañana tendremos a José Río como cada jueves. Así que mañana vamos a aprender de presupuesto y de políticas públicas. Buenas noches.